Me llamo Gabriela Herrera. Tengo 65 años. Llegué a la cena navideña de mi hijo con una lata de pan de jengibre que horneé esa misma mañana. Sabía que no encajaría con los postres de catering que prefería la prometida de Rafael, pero traerla me hacía sentir que aún formaba parte de algún rincón de su vida. La sostenía con cuidado, como quien agarra algo que teme que le rechacen. En cuanto crucé la puerta, las pláticas bajaron de volumen y luego siguieron con esa distancia educada que usa la gente cuando no sabe dónde encajas. Rafael se acercó con una sonrisa tan tensa que no calentaba nada. Ya andaba en los 30, pulido de una forma que de pronto me hizo notar cada arruga en mis manos. «Mamá». «Llegaste», dijo. Las palabras estaban bien, pero el tono estaba hueco. La familia de su prometida me escaneó sin disimulo. Rafael me quitó el abrigo de los hombros como si fuera una obligación más, y me guiñó hacia la mesa larga y reluciente. Estaba llena de gente que ya sabía su lugar en su mundo. La cena fue ruidosa, las risas rebotando por todos lados. Rafael acaparaba el reflector su trabajo, sus metas, sus futuros suegros. Cuando alguien preguntó por mí, lo despachó con una broma y cambió de tema. A la mitad de la comida, levantó su copa. Por la familia dijo, y por no repetir errores del pasado, unas risitas corrieron por la mesa. Luego me miró fijo, con una mirada fría que helaba. «Nos da vergüenza tu forma de ser, mamá». Alguien soltó una carcajada. Luego Rafael también, más fuerte, más desafiante, como retando al momento a que se quebrara. Me levanté despacio. Su risa se cortó en seco. El salón se quedó en silencio. No dije nada. Dejé que el mutis hablara primero. Tenía poco más de 20 cuando nació Rafael. Apenas aprendía a sostener mi propia vida. Su papá se largó antes de su primer cumpleaños y me quedé con renta atrasada. Una cuna de segunda mano y 0 tiempo para tener miedo. Agarré 2 trabajos mañanas en una panadería, noches en el cuarto de lavandería de un motel. Avanzaba cada día con pies cansados y pura terquedad. Rafael creció entre esas horas largas, en la panadería. Se sentaba en el piso de la oficina con un vasito de leche, alzando la cabeza cada rato para susurrar «Mamá, te veo». En el motel, cuando la niñera fallaba, se acurrucaba en una cobija doblada mientras yo metía sábanas a las máquinas. «¿Estás cansada?», le pregunté una vez. Negó con la cabeza. «No, si tú estás aquí». Se pegaba a mí entonces manitas buscando mi chamarra, frente contra la mía cuando necesitaba consuelo. Le decía a quien quisiera oír «Mi mamá arregla todo». Algunas tardes compartíamos papas en la parada del camión. Rafael balanceando las piernas mientras tarareaba cancioncitas. Recuerdo sentir que el mundo, con todo su peso, era suficiente mientras él se recargara en mí así, al entrar a esa cena navideña décadas después. Esos recuerdos me pesaban bajo las costillas, firmes e inmutables, aunque él ya no me viera como antes. La distancia no llegó de golpe. Empezó en cambios chiquitos, casi invisibles. Rafael limpiándose rápido la mejilla cuando lo besaba al despedirlo en la escuela, o adelantándose un poquito más cuando caminábamos por lugares llenos. Al principio pensé que era la típica pena adolescente. Para cuando tuvo 16, entendí que era otra cosa. Una tarde llegué a recogerlo después del entrenamiento de atletismo. Sus amigos estaban juntitos junto al estacionamiento, recargados en carros caros que les habían comprado sus papás. Al verme, Rafael se tensó de hombros. «Mamá, pudiste haber esperado más abajo en la calle», murmuró. «Aparqué donde siempre dije». «Sí, pero hoy es diferente. Están todos aquí». Su amigo Isaac alzó una ceja. «¿Es tu mamá?», preguntó, como si le sorprendiera. Rafael soltó una risa forzada. «Sí, es de la vieja escuela». Los chavos se rieron. Intenté mirarlo a los ojos, pero él miró más allá, despidiéndolos como si la plática lo aburriera. En el camino a casa mantuvo la ventanilla abajo pese al frío, dejando que el viento enterrara lo que no quería decir. Ese mismo año, en un recorrido universitario,
Una chava de su grupo preguntó quién lo recogería después. Mi tutora, respondió. Yo estaba a unos pasos. Cuando dije su nombre, se encogió antes de voltear. A los 18, rodeado de estudiantes cuyos papás donaban edificios y veraneaban en Europa. Me presentó como Gabriela en vez de mi mamá. No notó cómo se me cortó el aliento. O tal vez sí, y siguió adelante. Mientras más envejecía yo, más parecía encogerse él, como si mi edad revelara algo que temía que vieran. Para cuando se fue a la universidad, me abrazó rápido, casi por cortesía, y entró sin mirar atrás. El espacio entre nosotros no era solo distancia, era alivio. El día de Acción de Gracias de ese año fue en la casa de los papás de la prometida de Rafael. Un lugar lleno de muebles bruñidos y voces que nunca bajaban de confianza. Yo me movía más lento que los demás, con cuidado en el piso de madera, dejando que las pláticas pasaran como ráfagas cálidas. Rafael apenas notó cuando llegué. Besó la mejilla de su prometida, estrechó la mano de su suegro y me asintió como quien tacha una tarea. Durante la cena ofrecí ayudar a rellenar la canasta de pan. Me dio pretexto para pararme, respirar, alejarme de las risas que sonaban un poquito demasiado brillantes. Llevé la canasta vacía hacia la cocina y me detuve junto a la puerta de la despensa al oír la voz de Rafael. Mira, lo estoy intentando, susurró. Solo quiero que todo fluya. Su prometida murmuró algo que no alcancé. No, no es eso, dijo él. Es mi mamá. Quiere ayudar, pero es, no sé, vergonzosa. La palabra fue filosa, dicha rápido, como si al soltarla veloz la hiciera más pequeña. La prometida preguntó, ¿quieres que yo maneje algo? No, solo no quiero que hable de más, o que diga algo raro. A veces lo hace. Apoyé la mano en el marco de la puerta para no tambalearme. Mis rodillas no cedieron, solo me recordaron que ya no era joven. Una versión más chica de mí habría entrado, exigido explicaciones, forzado la verdad a la mesa. Pero a los 65 había aprendido que encarar rara vez cambia lo que alguien siente de verdad. Rafael siguió bajito. Quiero que me acepten. No necesito que mi mamá complique las cosas. La prometida suspiró. Entonces déjala de fondo. Dejé la canasta en silencio y regresé al comedor, cada paso medido. Nadie alzó la vista cuando volví. Rafael reía de un chiste de su futuro suegro. Relajado ahora que creía que me había quedado fuera del radar. Algo cambió en mí esa noche. Callado, pero definitivo. El escudo que había sostenido por décadas se adelgazó. Y la verdad me alcanzó sin resistencia, después del día de Acción de Gracias. La casa se sintió más callada de lo normal. Me movía por mi cocina chiquita en Oaxaca, enjuagando platos que apenas usé. La traición de la despensa, repitiéndose en pedacitos que no podía apagar. La voz de Rafael, baja, apurada, avergonzada, se me clavó en el pecho. A los 65 ya no tenía el lujo de fingir que un día arreglaría las cosas. Mis días ya no eran infinitos. Mi paciencia ya no era eterna. Una semana después, Rafael llamó por la cena navideña. Su tono era cuidadoso, casi guionado. Mamá, volvemos a organizar. Puedes venir si quieres. Si quiero, pregunté. Digo, sí. Solo mantén las cosas simples. Va nada de discursos, nada de sorpresas. Nunca he dado un discurso en mi vida, dije. Exhaló. De esos suspiros que sueltan cuando quisieran que entendieras sin tener que explicar. Solo, sé fácil, mamá. Por favor, fácil, repetí. Lo intentaré, colgó. Pero algo en mí no volvió a su lugar. Por años me había doblado en formas cada vez más chiquitas, esperando que mi silencio me ganara cariño. Nunca lo hizo. Había probado paciencia, perdón, mutis. Nada acercó a mi hijo. Esa noche me senté en mi mesita, recorriendo con la yema del dedo una astilla en la madera, pensando en la vida que había vivido, cada trabajo que acepté, cada sacrificio sin queja,
Pensé en la chava que fui, la mujer que intenté ser, la madre que llevé más de 3 décadas. Me hice una promesa entonces. Iría a Navidad. Me sentaría en su mesa. Pero no me plegaría para que Rafael estuviera cómodo. Esta vez no, ya no. Lo que viniera después, lo enfrentaría de pie. Llegué a la casa de Rafael lo bastante temprano para ser educada, pero lo bastante tarde para no estorbar. En cuanto entré, la mamá de su prometida me repasó de pies a cabeza, deteniéndose en el suéter que había remendado 2 veces. Sonrió como se sonríe a un perro callejero suave, pero aliviada de que no sea suyo. Rafael salió de la cocina. «Mamá, llegaste», dijo, como si resolviera un contratiempo menor. «Te dije que vendría», respondí. Su prometida, Clara, pasó rozándome con una risa ensayada. «Tu mamá es una ternura, Rafael, tan retro. Mamá quiere las cosas antiguas», dijo él. Nunca actualizó nada. Puse mi lata de pan de jengibre en la barra. La mamá de Clara le dio un codazo a su hija. «Qué dulce», susurró. «Muy hecho a mano». Sirvieron la cena, las pláticas rebotando entre ascensos, planes de viaje y remodelaciones. Comí callada, escuchando. Casi al final, el futuro suegro de Rafael levantó su copa. Por la familia dijo. Rafael sonrió de lado, y por mantener las cosas modernas, me lanzó una mirada. La mesa soltó risitas. La mamá de Clara se inclinó. «Tu mamá debe estar muy arraigada en sus costumbres, ¿verdad?» Rafael se encogió de hombros. «Es de otra época. Tengo 65. No soy reliquia», dije. Clara rió demasiado fuerte. «¡Ay, Gabriela, qué chistosa!» Rafael negó con la cabeza. «¿En serio? Mamá todavía usa calendarios de papel y... ¿cómo se llaman teléfonos fijos?» Varios rieron. Alguien agregó. «¡Qué pintoresco!» Era el mismo tono que usan al admirar antigüedades. La plática cambió hasta que el papá de Clara preguntó a Rafael por su infancia. Rafael agitó la mano. Sencilla, muy sencilla. Tomó un trago largo de vino. Digamos que subí de nivel. La mesa estalló en risas otra vez. Mis manos apretaron la servilleta. Entonces Rafael levantó su copa. Por nuevos comienzos, dijo. Y por no repetir errores viejos. Me miró directo. «Nos da vergüenza tu forma de ser, mamá». El salón se congeló un segundo. Luego estalló en risas atónitas. Clara se tapó la boca, avergonzada por él o emocionada por el drama, tal vez las dos. La mamá de Clara susurró. «¡Ay, Dios! ¿De verdad lo dijo?» Rafael rió más fuerte, echando la cabeza atrás como actor esperando aplausos. Sentí la garganta apretada, no de llanto, sino de algo más firme. Me dolía el cuello al empujar la silla hacia atrás. Las coyunturas viejas recordándome mi edad, pero igual enderecé la espalda. Me levanté despacio. La risa de Rafael titubeó. El salón se cayó. Las miradas brincando entre nosotros. Ahí estuve. 65 años, sin nada que perder ni nada que esconder. La promesa que me hice se acomodó en mis huesos. Miré a mi hijo, al hombre que tanto había trabajado por ser ante esta gente, y por fin abrí la boca. El salón contuvo el aliento en cuanto me puse de pie. La copa de Rafael quedó a medio camino de su boca. Su sonrisa pegada como si no supiera si soltarla o afilarla. Clara miró de uno a otro, sintiendo el cambio pero sin entenderlo. Sus papás parecían expectantes, divertidos, como si empezara un espectaculito. Dejé la servilleta en la mesa. Mis manos no temblaban. 65 años me habían quitado fuerza, piel tersa, respiración fácil, pero me habían devuelto una cosa: claridad. Rafael, dije, te escuché. Parpadeó. Mamá, era broma. Siéntate. Escuché cada palabra, seguí, con voz pareja, y creo que ya es hora de que tú me escuches a mí. Bajó la copa demasiado rápido. Mamá, ahora no. Clara le tocó el brazo. Déjala hablar. Está bien. Él retiró el brazo.
la cara enrojecida. No hace falta. Sí hace, dije. Para mí. Nadie más habló. Hablas de vergüenza, dije. Déjame contarte cómo se veía la vergüenza cuando tenías 5 años. Tenías fiebre que no bajaba. Me llamabas aún medio dormido. Tu papá ya se había ido. Y el doctor dijo que te vigilara toda la noche. Hice pausa y lo hice. Me senté en el piso del baño contigo, pegado a mi pecho, porque el vapor te ayudaba a respirar. Lloraste en mi blusa hasta el amanecer. Rafael tragó saliva. No me acuerdo. Lo sé. Mi voz se suavizó. Tenías 5. No tenías que acordarte. Pero yo sí. Siempre sí. Porque esa noche aprendí lo que daría por ti. Cualquier cosa. Se movió. Hombros encogiéndose. La mamá de Clara ya no parecía divertida. Trabajé 2 empleos, seguí. Turnos de mañana amasando hasta que me dolían los dedos. Turnos de noche metiendo sábanas a máquinas tan grandes que tenía que empujar con todo mi peso. Y cada vez que veía el reloj pensaba, unas horas más y podré ir a casa con él. Mamá, empezó Rafael, voz tensa. Alcé apenas la mano. Se calló. Quieres que esta gente te vea pulido, exitoso, moderno. Así que me limaste hasta volverme algo fácil de explicar, anticuada, sencilla, de otra época. Su mandíbula tembló. Pero la verdad, dije bajito, es que yo soy la razón por la que estás en esta casa hoy. Yo soy la razón por la que tuviste infancia. Yo soy la razón por la que no te dejaron cuando tu papá se fue. Clara miró a Rafael, buscando en su cara culpa, vergüenza, reconocimiento. Él no la miró. Dijiste que te avergüenzas de mí, seguí. Pero Rafael, yo dejé de avergonzarme de ti mucho antes de que tú aprendieras a avergonzarte de mí. Las palabras salieron sin enojo. No eran filosas, no eran teatro, eran simplemente ciertas. La cara de Rafael se derrumbó. Salió un sonido roto, apenas más fuerte que un suspiro. Se tapó la boca con la mano, hombros temblando. Clara intentó tocarlo, pero él se apartó, como si quemara. Nunca, no quise, se atragantó. Mamá, te juro que no quise. No pudo terminar. Su compostura se hizo pedazos frente a la misma gente que tanto había querido impresionar. No me acerqué, no para castigarlo, sino porque necesitaba sentir el peso de lo que había hecho. Por primera vez en su vida adulta, me veía no la versión que inventó, no la caricatura contra la que actuaba, sino la mujer que lo crió. Envejeció a su lado y dolió en silencio más de 30 años. Todas las risas de la mesa se habían muerto. Nadie sabía qué hacer con el silencio que él había creado. Respiré hondo, sin prisa, y miré a mi hijo mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, sin poder recomponerse. Ya no quedaba nada del orgullo que había presumido minutos antes. Solo verdad, por fin dicha, y un hombre obligado a pararse en ella. Los hombros de Rafael temblaban. Su respiración entrecortada en jadeos. El salón seguía dolorosamente quieto. Clara rondaba a su lado, sin saber si tocarlo otra vez. Sus papás miraban los platos, como queriendo desaparecer tras los cubiertos. Se apretó la palma contra los ojos. No quería que supieran. Susurró. Que supieran que pregunté quedito. Aspiró un aliento tembloroso. ¿De dónde vengo? Las palabras quedaron colgando, pesadas como trapo mojado. Clara lo miró, sobresaltada. Rafael. Siguió, la voz abriéndose en grietas. No quería que pensaran que crecí con nada. Con una mamá que trabajaba 2 turnos, que arreglaba todo sola, que usaba cupones, que nunca encajó. Tragó duro. No quería que te vieran y me vieran menos. Entonces, ¿esto es por ellos?, pregunté. Es por mí, dijo, negando. Pensé que si actuaba como otro, no notarían lo grande que estás, o lo sencillo que vives, o lo diferente que luces de sus mamás. Su vergüenza goteaba en cada palabra, pegándose a los bordes de su aliento. Me miró, la cara manchada de llanto. Tenía miedo, solo quería encajar. Ya no me quedaba enojo,
solo un cansancio viejo que vivía detrás de mis costillas, y por primera vez entendí que su crueldad nunca había sido por mí, era la forma que tomó su miedo. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ya no me llegaban igual. La herida de donde salían por fin era visible, y era más honda de lo que jamás admitió. 2 días después de la cena, Rafael mandó el primer mensaje. Era largo, lleno de disculpas que se enredaban. No quise decirlo. Estaba nervioso. Me esforcé de más. 1 hora después llegó otro. Por favor, llámame. Necesito explicarte. Al caer la tarde, intentó de nuevo. Mamá. No dejo de pensar en lo que dije. Leí cada palabra. No respondí ninguna. A los 65 había pasado décadas entrando a suavizar su culpa, a pegar los pedazos antes de que sintiera los bordes. Esta vez dejé los pedazos donde cayeron. Hice té. Doblé ropa. Dejé que el celular se encendiera en la mesa sin tocarlo. Al tercer día escribió: no sé cómo enmendar esto, pero quiero intentarlo. Por favor, mamá. Puse el celular boca abajo. No por coraje, sino por una decisión callada de darme la paz que había pospuesto demasiado. 1 año después, Navidad llegó sin ruido. Rafael mandó mensaje por la mañana. Te guardamos lugar. Si cambias de idea, solo ven. Era corto, cuidadoso, como quien escribe sabiendo la respuesta pero con esperanza. Me puse el abrigo y salí, no hacia su casa, sino hacia el río Papaloapan. El agua corría lenta, espesa de luz invernal. Caminé por la orilla, manos en los bolsillos, respirando aire más limpio que cualquier cosa que hubiera probado en meses. Al mediodía llamó mi hermana. Rafael se ve fatal, dijo. No deja de mirar la silla vacía. Seguro respondí. Te quiere aquí. Lo sé. Dudó. ¿Quieres venir? Vi a un garzón alzar vuelo del agua, alas cortando el frío. Este año no. Colgué suave y seguí caminando. Por décadas las fiestas habían significado achicarme para caber en la comodidad de alguien más. Ahora, a los 65, por fin entendí que no había nada egoísta en elegir paz. Cuando el sol bajó, me senté en una banca frente al río. Pensé en la silla vacía que me esperaba y no sentí dolor. Solo una certeza tranquila. La reconciliación llegaría un día, si es que llegaba, en terreno firme, no de rodillas rotas, y por primera vez en mi vida, eso bastaba.